Buenas noches, Juan. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche, elevando nuestro pensamiento a Dios, al Maestro de Maestros Jesús, a la espiritualidad de mentores que nos puedan asistir esta noche para compartir nuestra experiencia, nuestro saber, en una edificación mutua de ambos lados, y que esas energías armoniosas fluyan en armonía, en paz, para que esta noche sea una noche especial para cada uno de nosotros. Que Dios en su infinito amor nos guarde, nos guíe y nos proteja siempre. Que así sea. Que así sea. Así sea. Una pregunta que creo que todos se hacen en las diferentes épocas de la humanidad. Si bien antes de Kardec no existía esta palabra así tal cual está escrita, espiritismo, pero ya se hablaba del espíritu en sí. Desde las antigüedades, los escritos más antiguos que tenemos, tanto en la Biblia, el libro de Lot, las Vedas, en fin, nos hablan del espíritu, solo que en su momento fue mal comprendido o tergiversado por las personas que enseñaban o guiaban en su momento. Es así que el espíritu, esencia misma de la vida, tal cual nos escribe Moisés en la Génesis que lo escribe, cuando es el Espíritu de Dios que se mueve entre las aguas y que en un momento dado de la creación miraría a este planeta, a este globo, y diría, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y daría origen a una creación de orden energético, espiritual, que lo cubriría de materia, sí, pero la esencia sería su esencia misma de Dios, creador. Y es Jesús el espíritu más elevado, el ejemplo a seguir, como nos dice Allan Kardec, quien va a venir a mostrarnos en esa plenitud que muchos siglos después se codificaría la doctrina de los espíritus. Pero era Jesús en esa época que nos volvía a recordar la existencia del espíritu, la existencia del alma, pero una existencia individual, conservando sus características, conservando su esencia. Y es ahí cuando es el mismo Jesús, a través de la transfiguración que va a realizar en el monte Tabor, que nos va a mostrar a Moisés y Elías hablando con él. Un Moisés que había fallecido muchísimos años o siglos antes. Un Elías que en su reencarnación había sido Juan Bautista, pero que también ya había sido decapitado por Herodes el Grande. Y ambos se manifiestan, dando ya a conocer en la plenitud para todos los que iban a seguir la doctrina de Jesús en el cristianismo, que el espíritu es inmortal, que tiene una vida eterna, pero que mantiene su individualidad, mantiene su conocimiento,
mantiene su esencia. Y es cuando el Maestro Jesús va a hacer una petición a Dios Padre Creador, para que en un momento posterior a Él se nos envíe a la humanidad el Consolador prometido, aquel que nos guiaría hacia la verdad y nos haría entender las palabras que dijo Jesús, que por el transcurrir del tiempo y las malas interpretaciones habían dado un origen errado a lo que dijo. Y muchas palabras que él dijo nos habíamos olvidado. Y es la primera manifestación de lo que va a ser el Espíritu, a lo que se lo iba a llamar el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que se dio en Pentecostés, 40 días después de la ascensión de Cristo hacia los cielos. Cuando los evangelistas nos narran y nos dicen que aparecieron como lenguas de fuego sobre los apóstoles y las más de 150 personas que acompañaron como discípulos también al Maestro Jesús. Y es muchos que ahí nos van a contradecir a lo que nosotros hemos abrazado, esta noble doctrina del Espíritu. Porque nos dirán que el derramamiento del Espíritu se dio en Pentecostés y una vez que los apóstoles fallecen, pues eso quedó en la historia. Pero si Jesús mismo en sus palabras decía que la humanidad no estaba lista para recibir las palabras que venían del cielo, porque aún no comprendían las palabras que Jesús decía que eran terrenales, ¿cómo es que en 40 días después podemos pensar que esa humanidad estaba lista para recibir al Espíritu de consolación? Es por eso que tenían que pasar 19 siglos, hasta el año 1840-43, hasta los años 1877, que aproximadamente son los tiempos proféticos en que debía venir una nueva revelación a la humanidad. Y es ahí cuando vemos que la doctrina espírita como tal es revelación divina, una pregunta que siempre nos los hacen y que siempre debemos estar en condiciones de responder. Y así como Allan Kardec nos los codifica en el libro de la Génesis y nos dice que sí. ¿Y cómo podemos probar nosotros, desde la religión que hemos profesado antiguamente, que la doctrina espírita es una revelación divina más allá de los conceptos que se maneja? Emmanuel, en el libro Camino de Luz, nos dirá que podemos nosotros sumar a los concilios, a los primeros concilios que se llevó adelante para lo que sería la formación de la Iglesia Católica. Lo sumamos 1260 días, como nos indica el profeta Daniel, y nos los volverá a recordar el apóstol Juan en su Apocalipsis. Y llegamos a los años 1840, 1843, en que los grandes pastores de la época, como Guillermo Müller, decían de que era la segunda venida del Maestro Jesús. Y se vistieron de ropas blancas para esperarlo. Subieron a las colinas para entonar himnos, salmos y recibir al Maestro de Maestros. Y no ocurrió eso. Pero sí empezó a ocurrir un fenómeno por demás llamativo.
que serían las mesas danzantes, y que es a partir de los años 1854 en que Allan Kardec va a ser invitado a una de estas manifestaciones, y él en su mente científica va a analizar y va a concluir de que para un efecto de un efecto inteligente debe haber una causa inteligente, y que una mesa, que es algo material, él pedía que lo mostraran dónde tenía su cerebro y dónde tenía la boca para hablar. Es entonces cuando el maestro Kardec va a empezar a fijarse y a preguntar a través de otros mediums, tomando en cuenta que Kardec no desarrolló mediumnidad en la codificación espírita. Él usó a otros mediums. Y a través de estos mediums en diferentes partes del mundo es que él va a empezar a preguntar quién era el que daba esas voces, esos movimientos, eso que hacía que las mesas levitaran. Y concluye de que eran espíritus de hombres que en una época encarnaron también y que ahora estaban en el plano espiritual. Y es ahí que se va a formar las bases de lo que va a ser la doctrina espírita. En ese conocimiento perfecto que cada uno de nosotros debe tener de lo que son las leyes espirituales y las leyes materiales. Dos elementos o dos fuerzas que rigen el universo: el elemento espiritual y el elemento material. Y de la combinación de ambos elementos es lo que va a surgir esas manifestaciones que en su momento parecían inexplicables, pero que a través del método científico que usó Kardec se pudo demostrar que era algo natural, que no era milagroso, sino que era parte de un mundo que se estaba dando a conocer en su existencia ya más completa, del mundo espiritual y sus relaciones que tiene con el mundo material. Y cuál era la clave que hacía que todo este fenómeno que unía lo espiritual y lo material se diera: la afinidad. Y es entonces que Kardec nos va a explicar esa afinidad en el libro de los médiums, que es la parte científica de lo que es la doctrina espírita. Que todo el universo vibra en una sintonía y que cada uno de nosotros tiene el acceso libre, en ese libre albedrío, de decidir envolverse con esas energías que te den paz, que te den tranquilidad, que te den esas ganas de ver la vida desde otro punto de vista. Y esas leyes que rigen a estos dos campos que aparentemente son opuestas, es la que Allan Kardec nos los va a ir explicando en lo que va a ser la codificación espírita, empezando del libro de los espíritus. Pero más concretamente, Allan Kardec nos los va a poner a cada uno de nosotros esas comunicaciones de los espíritus, tanto de baja vibración como de alta vibración. Y va a codificarlo el libro El cielo y el infierno.
en donde nos va a mostrar que nuestros actos, nuestros pensamientos, cada energía que nosotros generamos, por más minúscula que sea, tiene un efecto. Y ese efecto puede ser positivo o negativo, según la intención con la cual hemos generado. Allan Kardec, científico de la época, antes de usar el nombre que lo conocemos todos de Allan Kardec, él tenía su nombre de bautismo o nombre propio allá en Francia, Hippolyte Rivail-Dinasat. Un maestro que tenía ya un prestigio muy ganado dentro de la sociedad parisina. Si él hubiera codificado y lo hubiera puesto a estos 5 libros de la codificación, otros dicen que son 4, bueno, no lo toman en cuenta obras póstumas, que se encontró este libro después de la muerte de Kardec. Entonces, si él hubiera colocado al libro de los espíritus, al libro de los médiums, a la Génesis según el espiritismo, al cielo y al infierno y la justicia divina, su nombre, Hippolyte, no hubieran creído que se trataba de un hecho ajeno a él. Porque la doctrina espírita, recuerden que no es Kardec quien codifica, pero quien hace las revelaciones son los espíritus. Y no uno solo, muchos espíritus. Por eso es que la doctrina espírita no tiene un solo nombre, por eso se llama la doctrina de los espíritus. No está en base a una sola persona, a una sola entidad, sino a una colectividad que en esa sintonía de opiniones empezaron a trasladar ese conocimiento del plano espiritual hacia el plano material, para que cada uno de nosotros y la humanidad que acepta esta verdad, pues dé ese levantamiento, ese elevarse de conciencia, ese despertar, de mejorar en esa comprensión que tenemos de que la vida no termina con la muerte, de que la muerte solamente es una transformación de nuestra existencia corporal hacia la verdadera vida, que es la espiritual. Entonces ahí comprendemos cada uno de nosotros que la enseñanza que recibimos de esta colectividad concordante de los espíritus superiores, o como nos diría Joana de Ángelis, las voces de los cielos que nos han hablado y que aún hoy nos siguen hablando. Pero esas voces que nos hablan, ¿tiene un mensaje para cada uno de nosotros? Por supuesto que sí. Y muchos dirán, pero ¿cuál es el mensaje que nos dan los espíritus superiores? El recordarnos que nosotros somos esencia divina de Dios. Y si Dios es amor, nosotros somos amor. Y hemos venido a la vida a ser felices. Solo que en el proceso de encarnación que realizamos, nosotros tenemos ese conocimiento pleno cuando estamos de espíritus, 100%. Pero ya cuando se produce la fecundación y nuestro espíritu va a empezar a encarnar célula a célula, es cuando empezamos a olvidar. Cuando somos niños todavía, desde el nacimiento hasta los 7 años, todavía somos seres espirituales en un 85%, podríamos decir, y en un 15% seres materiales. Pero a medida que crecemos más, entramos a la adolescencia y la juventud,
cambiamos los papeles y nos transformamos en 85% materialistas y un 15% espiritualistas. Y ahí generamos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, en esa desconexión que hemos ocasionado en nuestro propio ser de esa verdad absoluta que teníamos cuando estuvimos encarnando. Y es ahí que Allan Kardec, en esa filosofía que es el libro de los espíritus, nos va a explicar tema por tema por qué sufrimos, para qué sufrimos, qué debemos aprender en cada situación que pasamos, qué debemos sanar, qué virtudes tenemos que hacerlo más sólido y qué virtudes tenemos que despertarlos. La ciencia espiritual que nos va a mostrar esa relación que tiene el espíritu con el cuerpo, el espíritu con la materia, esa relación que hay entre espíritus, va a ocasionar en nosotros, a través de la comprensión y el entendimiento, en ese estudio metódico que debemos seguir concienzudamente de la doctrina espírita, nos va a llevar al otro efecto que tiene esta noble doctrina, la religión. Pero no una religión en la fe ciega, de creer, porque alguien nos dice, sino en ese concepto que Allan Kardec nos los va a decir, todo colóquenlo al tamiz de la razón. Entonces ya que transforma nuestra fe de una fe ciega a una fe razonada. Y que todo debemos hacerlo así, nos indica. Siempre con la razón, en un análisis de todas las cosas que nos pasan, para poder mirar el pasado, ya no con los ojos de la angustia y la desesperación, sino en la comprensión de por qué pasó, para qué pasó y qué efecto ahora tiene en mi vida presente. Para proyectarnos hacia un futuro construido por ya no de pensamientos solamente, sino de actos, de hechos, hechos con sentimiento, nacidos de tu corazón. Construirás ese cielo a lo cual quieres llegar. Por eso es que el Maestro Jesús decía, cada uno irá al plano espiritual, al reino de Dios, conforme a las obras que haya hecho aquí en la tierra. Y Joana de Angelis nos va a decir de que allá en el cielo no nos preguntan qué título tenemos, cuánta plata tenemos en el banco, qué posición social teníamos. No nos van a preguntar eso. Joana de Angelis en el libro La mies de amor nos dice de que se nos va a preguntar cuántas sonrisas dibujaste en los rostros, cuánta alegría esparciste en los demás y cuánta alegría sembraste en tu corazón. Recuerda lo que el Maestro Jesús decía, ámate a ti mismo para amar a los demás. Muchas veces preferimos amar a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Qué enseña entonces la doctrina espírita? La doctrina espírita enseña la enseñanza de Jesús de Nazaret. No hay otra verdad fuera de eso. Es por eso que el carácter de la doctrina espírita será lo que Jesús dijo, y Allan Kardec nos los ha puesto en el primer capítulo. Yo no vine a derogar la ley, sino a darle su
cumplimiento. Y ese cumplimiento es el mirar hacia ese cielo, tal cual Jesús también lo hacía, pero ya no con esa nostalgia del paraíso que hemos perdido al encarnar en esta tierra, sino con esa mirada firme de la esperanza. Por eso es que la doctrina espírita es una doctrina consoladora, porque al darte la verdad de por qué y para qué estamos aquí, entra en nuestro ser la consolación, la comprensión. Y podemos ahí decir, al igual que André Luis en el libro Dominios de la Mediunidad nos dice, que podemos elegir las alas de los ángeles para poder empezar a hacer ese vuelo silencioso y sublime de regreso a la patria celestial. La vida es eterna y el derecho a ser feliz depende de cada uno de nosotros. Dios en su infinito amor derrama esa luz de la sabiduría de los cielos para que cada uno de nosotros ya no ande en oscuridad, ande en luz, encendiendo su propio espíritu para que emane esas energías llenas de dulzura, llenas de comprensión, llenas de amor, y esas energías transformen nuestros hogares y de nuestros hogares a nuestros barrios, y en la gracia y misericordia del Divino, pues podamos transformar nuestra sociedad en ese paso de la oscuridad hacia la luz eterna. Todo en la vida tiene un principio, y ese principio es que nosotros tengamos esa revelación que la doctrina espírita nos ha traído para cada uno de nosotros. Y que en ese despertar de conciencia no solo miremos quienes nos rodean en el plano material, sino también que miremos quienes nos asisten desde el plano espiritual. Y que saquemos el mayor provecho posible para transformar nuestro ser. Y esa transformación de nuestro ser sea que nosotros demos cada minuto de nuestra vida sabiendo que es nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y vayamos sembrando esas verdades eternas en los corazones de aquellos todavía incrédulos que están a nuestro alrededor como amigos, vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, respetando siempre, como nos dice Kardec, sus creencias, pero enseñándoles que esas creencias se pueden aplicar en la vida de cada uno ya con esa verdad que viene a través de este nuevo conocimiento, de esta nueva explicación que los espíritus nos dan. Sin imponer nuestra posición, nosotros podemos encender nuestras luces y ser los faroles para que disimuladamente, sin intenciones malintencionadas, empecemos ese trabajo silencioso
de sembrar estas luces eternas en esos surcos ya preparados por el Divino Maestro en los corazones de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan. Y dejemos que sea el Divino quien haga germinar en su tiempo las semillas que nosotros hayamos sembrado. Y así cuando nos toque volver, como Jesús regresó también al reino de los cielos en esa ascensión, nosotros también en nuestro momento final podamos mirar hacia el cielo y decirle al Padre, consumado es. Alguien por ahí decía, cuando uno nace, todos ríen, menos el que ha nacido, porque está llorando. Pero al final de tu vida, cuando hayas hecho las cosas bien, sean todos los demás que estén llorando por ti y seas tú quien estés sonriendo por el trabajo bien realizado. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, consulta sobre el tema. Hija, jeje, mi linda guagua, mi linda hijita.